factores de granulocitos. ¿Saben? ¿Qué son granulocitos? No sé si saben, ¿no? Basófilos, si queremos presentar los glóbulos blancos, ¿se acuerdan? Monomorfos. Los polimorfos nucleares, ¿en qué se clasifican? Granulocitos y granulocitos, neutrófilos, basófilos y agranulocitos, linfocitos, monocitos. Entonces, acá es un factor de granulocitos, ahí está. No se olviden de memoria, lamentablemente. Factor estimulante de colonia de granulocitos. ¿Qué granulocitos conocemos? Neutrófilos, basófilos y eosinofilos. ¿Cuáles son los más importantes? Neutrófilos. Y acá tenemos factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos. Entonces, el filgastrin, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir por excelencia? Granulocitos. Pero ¿cuál es el granulocito que más va a producir? Neutrófilos. Entonces, el filgastrin es un medicamento que se usa en pacientes que tienen neutropenia. Por ejemplo, pacientes que tienen neutropenia febril o neutropenia. ¿Qué pacientes tienen neutropenia? Ahí está, aquellos pacientes que tienen cualquier proceso prolimiero proliferativo, por ejemplo, pacientes con cáncer de diferentes tipos, o las leucemias, leucemia linfocítica aguda, linfocítica crónica, los linfomas, tienen ¿y quiénes más? Y aquellos que no solamente esos pacientes con neoplasias, sino que aquellos pacientes con neoplasias sometidos ¿a qué están sometidos los pacientes con neoplasias? A quimioterapia y radioterapia. Que la radioterapia y la quimioterapia pues baja el sistema inmunitario, baja la cantidad de neutrófilos, produce neutropenia, y la neutropenia es factor de riesgo ¿para qué? Para una infección. O sea, una gripecita que nos da a nosotros, a un paciente oncológico lo puede matar, ¿no? O una neumonía por un germen no muy resistente lo va a fulminar. Y si es resistente, pues olvídense. Entonces, paciente con neutropenia, con neumonía, pues no solo hacen neumonía, sino hacen septicemia, shock séptico y finalmente incluso pueden llegar a falla multiorgánica. Por eso es que existe estos factores estimulantes de colonia de granulocitos. Cuando hablamos de factor estimulante de colonia de granulocitos, en el granulocito nos referimos sobre todo aquí al neutrófilo. Y el salgarmostrin también es factor estimulante, está en inglés, CSF, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos. ¿Y los monocitos en qué se transforman en sangre periférica? ¿Se acuerdan? Macrófagos. Finalmente potencian los macrófagos. Entonces, ¿quién produce neutrófilos? Granulocitos, o sea, neutrófilos. Y además, monocitos o macrófagos, ¿no? Macrófagos, el salgarmostrin. ¿Ya? Entonces, este es un resumen. De acá podemos sacar hartas preguntas. ¿No? Factor estimulante de colonia de granulocitos. ¿No? ¿En qué casos se indica? Pacientes con neutropenia. ¿Y qué pacientes tienen neutropenia? Cantidad. Ahí está, neutropenia. Vamos a neutropenia. Miren, pacientes con cáncer tratados con quimioterapia contra el cáncer mielosupresor. ¿No? Cáncer. La mayoría de pacientes con cáncer están con quimioterapia. Pacientes con neutropenia crónica severa también hay eso. Pacientes que se recuperan del trasplante de médula. A ver, les hacen un trasplante de médula y ¿qué fármacos les dan? Inmunosupresores, ¿no? Que nos dan pacientes con neutropenia. ¿Por qué no es bueno la neutropenia? Porque justamente paciente con neutropenia, leucopenia o pancitopenia tiene mayor riesgo de infección, ¿no? Créanme, porque cuando un paciente pasa la UCI con neutropenia o llega un shock séptico pero severo, en realidad son de mal pronóstico. Nuestra mortalidad, al menos aquí en Cusco, pacientes con neutropenia, es casi el 100%. ¿Ya? Casi el 100%. Son
de mal pronóstico, ¿no? Duran 1, 2, 3 días, hasta una semana, y luego el shock séptico ya desencadenó en falla multiorgánica y ya pues finalmente desenlace fatal, ¿ya? Listo, entonces acá miren otro recuerdo, ¿no? Recuerden, hay una célula madre, las famosas células stem cell, ¿no? Las células madre o células stem cell que van a producir todas las demás células, ¿no? Por ejemplo, por acción de la eritropoyetina, ¿en qué se va a transformar? En glóbulos. Pero vamos a agarrar un poquito, no sé si se ve atrás, aunque lo tienen en las presentaciones, ¿no? Miren, acá, ¿no? Esa célula madre, por acción de la eritropoyetina, se transforma en eritrocitos, ¿no? ¿Nosotros tenemos eritropoyetina? ¿Sí o no? Sí, tenemos una eritropoyetina endógena, ¿no? Acá vamos a hablar de la eritropoyetina exógena, ¿sí? Porque es la de inyectar. Pero nosotros tenemos una eritropoyetina endógena que produce eritrocitos. Y aparte de la eritropoyetina, ¿qué otro estímulo nosotros tenemos para producir glóbulos rojos? La hipoxia, ¿no? La hipoxia. ¿Qué más? El sangrado. Ya puede ser, pero en un proceso más crónico. No, el sangrado no. O sea, más bien estaríamos yendo a lo contrario, ¿no? O sea, acá la eritropoyetina es un estímulo. Si no hay eritropoyetina no vas a producir. Lo otro que se requiere para producir el glóbulo rojo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Les he dicho? Esto. Hierro, los sustratos. Hierro, ácido fólico, vitamina B2, ¿no? Así ya tenga eritropoyetina y no hay hierro, producirá glóbulos rojos, pero disfuncionantes o de repente blastos nomás, que no tienen un buen grupo de hemo, ¿cierto? Porque el grupo de hemoglobina lleva hierro. Si no hay vitamina B12, ¿qué se produce? Eso sí saben, pregúntale, pregrado. O si hay déficit de folato, folacina, ¿qué produce? Anemia perniciosa y megaloblástica y anemia. ¿Qué es la anemia? Ambos, ¿no? Megaloblásticas, ¿no? O sea, se produce glóbulos rojos porque sí hay eritropoyetina, pero no hay el sustrato. O sea, a eso voy, ¿no? Entonces, para producir glóbulos rojos no necesitas solamente eritropoyetina, sino necesitas todos los sustratos. Y aparte, en acá, como estamos en altura, siempre estamos mencionando así, o sea, como estamos en altura, el estímulo para producción de eritrocitos es la hipoxia, como su cuerpo lo menciona, ¿no? La hipoxia, la baja concentración de oxígeno en la altura. Por eso los que estamos en altura, la mayoría tenemos ¿qué cosa? Poliglobulia, ¿no? Porque la hipoxia produce. Ahora, si uno lee el libro, si les interesa, lean La alegría de vivir en la altura, en un libro, el autor es peruano, entonces ahí menciona que explica unos procesos fisiopatológicos, nos trata de explicar, ¿no? Fisiopatológicamente el autor. Cuando hay déficit de oxígeno, o sea, hipoxia, la poliglobulia es un signo de mala adaptación. No tendríamos que tener por qué poliglobulia nosotros que ya vivimos en altura. Gran altura, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar se consideran? Mira, algunos libros dicen 2.500 a más o otros dicen 3.000, ¿no? Hay una variación un poquito, pero más de 3.000, 2.500 metros ya se considera gran altura, ¿no? Entonces hay baja cantidad de oxígeno y eso también, ¿qué órgano tiene el sensor de oxígeno? Detecta bajas concentraciones de oxígeno y produce glóbulo, se activa eritropoyetina, produce. Eso es uno. La otra vía, miren acá, a través de qué otro, la célula, ¿no? A través del factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, ¿no? Acá está otra célula que se diferencia, pero acá, a través de la trombopoyetina, ¿qué se va a producir? O el Opperwelking o la trombopoyetina, estos dos, ¿no? Estos dos, ¿qué se va a producir? Trombocitos o plaquetas. La eritropoyetina, ¿qué produce? Eritrocitos. La trombopoyetina, plaquetas, ¿no? Plaquetas. O la interleuquina 11, que es un biológico, que es el Opperwelking,
que produce también plaquetas. Ya está, segunda vía. Y acá miren, por acción de del factor estimulante de colonia de granulocitos, ¿no? De granulocitos, miren acá. Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos. ¿Qué se produce? Eosinófilos. Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos. ¿Qué se produce? Neutrófilos también. El factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, basófilos. Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, monocitos, ¿no? Ya está. Entonces, pero esas son las tres vías. Entonces, tengo la eritropoietina por un lado, que produce eritrocitos. Tengo por otro lado la trombopoietina, que produce, y de la interleuquina 11 o el OPR20, que produce plaquetas o trombocitos. Y por otro lado tengo los factores estimulantes de colonias, tanto de granulocitos solamente o el factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos. Entonces leemos para que no se equivoque, porque ese es de otro libro. Cuando hablamos de factor estimulante de colonia de granulocitos, nos referimos exclusivamente casi al filgastrin y al granulocito, ¿cuál? Granulocito neutrófico. Y cuando hablamos del sargamosfin, estamos hablando de factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos. ¿Cuál de ellos? Sobre todo, porque sí produce también el sargamosfin neutrófico, pero sobre todo monocitos, que en la sangre periférica se transforman en para que más a través de eso. Entonces, bueno, algunos objetivos nos hemos salteado, ¿no? Mecanismo de acción, hay que identificar las indicaciones más importantes. La mayoría de estos factores hematopoieticos se usan justamente en pacientes con enfermedades crónicas. Eventos colaterales, por supuesto. A ver, solo por razonamiento. ¿Qué hace la eritropoietina? Aumenta los glóbulos rojos. Entonces, en la sangre, ¿qué cosa hay? Circulando en la sangre, ¿qué cosa hay? Glóbulos rojos y líquido. Si aumenta el volumen de glóbulos rojos, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Entonces, tener cuidado, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, o si estás en una emergencia hipertensiva, o si su presión está muy elevada, antes de ponerle eritropoietina. ¿Qué más producirá la eritropoietina? Es el líquido que está produciendo más glóbulos rojos. Por un lado, aumenta la presión arterial. ¿Qué más producirá? Aumenta la viscosidad sanguínea, claro, aumenta más glóbulos rojos, más espesa la sangre y mayor riesgo de, si hay aumento de viscosidad sanguínea, más riesgo de efectos protrombóticos, trombos. Bien, puede producir hasta microtrombos, tromboembolia, etc. Entonces, no es solo usar eritropoietina, sino tienes que evaluar el riesgo-beneficio y el contexto clínico. ¿Ya? Ya hemos hablado de, miren, la eritropoietina, hay eritropoietina alfa y eritropoietina beta, o epoetina alfa y epoetina beta. Vamos a ver unas diferencias. Factor estimulante de colonia de granulocitos, ahí está. Factor estimulante de colonia de granulocitos. Factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos o monocitos, ahí está, el sargamosfin. Y la interleuquina 11, o, ¿no? Que es, aquí está, ¿no? Aquí está el interleuquina 11, el OPR20, aquí está el OPR20, es un nombre de fármaco comercial. Y aparte tenemos el OPR20, que es un biológico análogo de la interleuquina 11, ¿qué produce? Plaquetas, estimula la producción de plaquetas. Y aparte hay otro que produce estimulación de producción de plaquetas, la trombopoietina, y otro, aparte de la trombopoietina, tenemos agonistas del receptor de trombopoietina, el romiplastin y el trombón. ¿Ya? Esos dos, ¿no? Esos son los que vamos a tocar. Entonces les he puesto la imagen de... Hay unos libros de farmacología de Kaplan, no sé si lo tienen, ese es bueno, porque prácticamente todo eso lo desarrolla en 2 hojas. Aquí está, mira, ahí está. ¿No? Solo eso menciona de farmacología de hematopoiesis, este libro de Kaplan, ¿no? De Estados Unidos para el examen. Solo menciona la trombopoietina. ¿En qué caso se usa? Trombopoietina. En trombocitopenia. ¿En qué caso se usa eritropoietina?
anemia de procesos crónicos, pacientes con falla renal crónica, ¿no? Y el sargamostrin, ¿en qué caso? Y el filgastrin, ¿en qué caso se usa? Aumenta la cantidad de granulocitos. Sabemos que sargamostrin aumenta granulocitos neutrófilos y monocitos, finalmente macrófagos, y el filgastrin, sobre todo, neutrófilos, ¿no? Y la interleuquina 11 o pervelkin, que también aumenta la concentración de plaquetas. Ya está, ahí no va la resumir, ¿no? Es más directo para temas de examen, ¿no? Ya, digamos, te preguntan, a ver, ¿qué fármaco estimula la producción de neutrófilo? La filgastrin. ¿Qué fármaco se usa en caso de neutropenia febril? Filgastrin, ¿no? ¿Qué fármaco se puede usar en púrpura trombocitopénica idiopática? Trombopoietina o interleucina 11 o pervelkin o el otro, el trombopag, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver. Entonces, ¿y qué, por ejemplo, qué pacientes pueden usar, digamos, indicaciones de la eritropoietina? Pacientes con, sobre todo en el hospital se ve la eritropoietina en uso con pacientes con, que están en enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Reciben su eritropoietina. Si están hospitalizados, reciben casi interdiario o 2 veces por semana. Pero si están así en diálisis, digamos, extramuro, que no están internados, sino vienen solo para diálisis, reciben su eritropoietina, dependiendo del tipo de eritropoietina, cada 2 semanas, cada 3 semanas, hasta 4 semanas. ¿Ya? ¿Listo? Pues nosotros vamos a hablar un poquito, ¿no? Entonces, esto ya hemos hablado. Esto es lo mismo. Esto es el Goodman, ¿no? Como la célula stem cell produce eritrocitos, plaquetas y granulocitos. Ya está, eso es ¿no? ¿Qué granulocitos hay? Y es de otro libro, ¿no? Como hay factores, ¿no? Varios factores, miren, incluso para producir eritrocitos no solamente necesito eritropoietina, también mira factores estimulantes de colonia de granulocitos monocitos y además la interleuquina 3. Entonces, ya estamos resumiendo. Eritrocitos, eritropoietina, neutrófilos, granulocitos, ¿no? Granulocitos, filgastrin, granulocitos monocitos o macrófagos, sargamos. Entonces, pero toda esta vía parte de una célula madre pluripotencial, que es la célula madre stem cell, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde se produce eso? ¿Me acuerdas? En la médula ósea. Ahora, ¿y dónde maduran? Muchos maduran ¿dónde maduran? ¿En la médula ósea maduran? No, algunos viajan incluso ¿a dónde? Al timo, otros al vaso, ¿no? Por eso se llama vasocito, pues, ese es otro. Pero finalmente, vamos a hablar de los fármacos, ¿no? Pues, ¿qué hace la eritropoietina? Conclusión, ya estamos diciendo, ¿no? Regula la producción de energía, ya estamos diciendo. Se administra por vía endovenosa, subcutánea e intraperitoneal. Ya hay vía endovenosa. La mayoría ¿cuál de las vías es más usada de eritropoietina en el ámbito hospitalario? Entre estos 3, intravenoso, subcutáneo, es la subcutánea. ¿Ya? Puede producir síntomas pseudogripales transitorios, por supuesto, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque aumenta la viscosidad sanguínea, volumen sanguíneo. Ya, ferropenia. ¿Por qué producirá ferropenia? A ver. ¿Qué es ferropenia? Déficit de hierro. ¿Por qué produce déficit de hierro? ¿Por qué produce, pues, glóbulos rojos? Y entonces la demanda de hierro es alta. Entonces no solo es la eritropoietina a la par, que tienes que dar hierro y vitamina B2 y ácido, ¿no? Ya está, ya aumenta la viscosidad sanguínea, produciendo un efecto probablemente protrombotipo dependiendo de los factores del paciente. No por eso no vas a dar, ¿no es cierto? Se da, sino que tiene que ver con los pacientes con enfermedad renal crónica se usan. Está disponible en forma de epoetina para tratar los pacientes con anemia causada por insuficiencia. Entonces, la forma del fármaco es la epoetina. Hay alfa y beta. Ya está. Factores estimulantes de crónicas, lo que tratamos. Ahí también, ese es el grupo con la clasificación de la eritropoietina, las interleuquinas que tienen que ver con la modulación de los factores hematopoyéticos. Aquí están factores de estimulantes de granulocitos, monocitos, granulocitos. Solo también hay factores estimulantes de macrófagos, solamente también hay, etcétera, trombopoietina, ¿no? Entonces es como un resumen.
A ver, usos clínicos de factores de crecimiento hematopoyético. Este es el up-to-date, ¿ya? A ver, primero estamos hablando de la eritropoyetina, vamos a la eritropoyetina, ¿ya? Eritropoyetina, dermatopoyetina alfa. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. La eritropoyetina se indica en anemias, ¿ya? Pero no en anemias agudas, sino en anemias de procesos crónicos. Por ejemplo, ¿qué dice? Pacientes con insuficiencia renal crónica. Otro, pacientes infectados con VIH con tratamiento con siroculina, antirretroviral. ¿Qué más? Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia, con del cáncer de los superior, quimioterapia, radioterapia. Pacientes programados para someterse a cirugía electiva no hay cambio. Si el paciente tiene anemia, para entrar a sala, ¿cuánto te piden de hemoglobina? Depende del tipo de cirugía. Pero en general la mayoría de anestesiólogos, tú sabes que el anestesiólogo la pase, ¿no? No pase, sino verifica sus valores, ¿no? Si es una cirugía grande, digamos a corazón abierto, pues no vas a operar pues, con una hemoglobina menos de 10, imposible, porque eso sangra, vas a estar en apuros, ¿no? Pero si vas a operar una cirugía programada de vesícula, no sangra mucho, idealmente pues puedes entrar incluso con anemia, pero no tanto, ¿no? 9, 10 por ejemplo. Pero en general, ¿cuánto te piden de hemoglobina para entrar a sala? Más o menos más de 10. En promedio va a depender mucho. Si yo fuera cirujano cardiovascular y tengo que operar corazón, así, no, pues 10, no, 12 mínimo. Y eso con depósito de sangre en sala, por si sangra, ¿no? Entonces, a eso digo, ¿no? Pacientes programados para someterse a cirugía electiva, ¿no? No cardíaca, no vascular. O sea, hay pacientes que tienen anemia, pues, ¿no? Y si se van a someter, digamos, a una artrosis de rodilla, entonces, ¿cómo mejoro si, digamos, su cita va a ser de acá a un año, digamos? O su operación va a ser de acá a un año. Puedo dar como opción, ¿qué cosa? Eritropoyetina. Porque, claro, no va a mejorar en un mes, pero si yo doy dosis repetidas, probablemente en un año ya mejore el nivel de hemoglobina. Pero para cirugías, no de emergencia, sino cirugías electivas, preferencia no cardíacas, no vascular, porque las cardíacas son más complejas. ¿Ya? Filgastrin y sargamostrin se usa sobre todo en casos de neutropenia. ¿Quiénes tienen neutropenia? Ya, láser, los pacientes con cáncer, ¿no? Con cáncer que están sometidos a quimioterapia, radioterapia, ¿ya? Y pacientes también con trasplante de médula ósea, ¿ya? Requieren factores estimulantes de colonia de granulocitos o ambos granulocitos monocitos, ¿ya? Pacientes con trombocitopenia, ¿qué van a usar? El Oprelvelkin, que es la interleuquina 11, o la trombopoietina. ¿Qué pacientes tienen trombocitopenia? Por ejemplo, pacientes con PTI, ¿no? ¿Ya han oído del PTI? Púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Aunque no está pura, pero puede ser un tratamiento la trombopoietina. También pacientes con tumores, cáncer, quimioterapia, que tienen plaquetopenia baja, pueden usar interleuquina 11 o el Oprelvelkin, ¿ya? Este es más de lo mismo. Lo mismo es en otro libro, ¿no? Este es otro libro, este es el de la editorial Panamericana, es lo mismo. Este es el original, ¿no? O sea, igual el up-to-date no es que haya producido esta literatura. ¿Qué hace el up-to-date? También lo copia de artículos de investigación. Pues en varios libros encuentras lo mismo. Por ejemplo, este es de la editorial Panamericana, lo mismo del up-to-date. El artículo original habría que ver cómo han hecho esta edición de literatura, ¿ya? Entonces, primero, factor estimulante de la eritropoiesis. ¿Cuál será? La eritropoiesis. ¿Dónde hay sensores de la hipoxia? En el riñón. Entonces, el riñón tiene sensores de baja, que detectan baja presión de oxígeno. Entonces, en respuesta a eso se produce eritropoietina, se produce producción de glóbulos rojos, y bueno, en la altura, ¿cómo se manifiesta? Como polihemoglobina. Según ese libro que les menciono de la adaptación a la altura, pues una mala adaptación sería polirrobúlica, una buena que no haya, ¿no? Entonces no explica tampoco el mecanismo fisiopatológico en realidad, ¿no?
como para poder explicarlo, no solo menciona eso. Hay unas vías un poco más complejas. Ya habíamos dicho que estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea, estimula la transformación de las células madre stem cell en eritrocitos, ¿ya? Ahora, hay dos cositas, no solamente produce eritrocitos, ¿qué más hace con el eritrocito? Prolonga su vida media útil, o sea, hace que el eritrocito ya no viva, ¿cuántos días vive un glóbulo rojo? 120. Ya, entonces, ¿cuánto? 122. 120 días. Ya, 120 días. En promedio, ¿no es cierto? Y entonces, con la eritropoyetina ya no, o sea, se prolonga el tiempo de vida media del eritrocito. O sea, no solamente aumenta el número de eritrocitos, sino que prolonga la vida de los mismos. O sea, sino tanto en cantidad y calidad del eritrocito, ¿ya? Entonces, por supuesto que requerimos, recuerden, requerimos siempre los sustratos básicos, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Ya está. Entonces, la eritropoyetina es bueno, ¿no? No solo me produce eritrocitos o sea, que van a sobrevivir más, sino que también me aumenta el número de eritrocitos. Dos cosas, ¿ya? Usos terapéuticos ya hemos dicho, ya estamos mencionando. Ahora, miren, se ha considerado en algún momento, más adelante vamos a ver, esto es acá de unas diapositivas, ¿no? Miren este jugador, ¿no? Michael, Lance Armstrong, ¿no? Le retiraron 7 títulos del Tour de Francia y una medalla olímpica. ¿Alguien sabe qué es el Tour de Francia? Es de bicicleta. Bicicletas, ¿no? O sea que le dan duro, ¿ah? Kilómetros. ¿No? Una bicicleta que recorre kilómetros del Tour de Francia. Entonces ha ganado, ¿no? Entonces cuando le hicieron el dosaje, bueno, no había drogas de abuso, no, digamos cocaína o de dependencia, pero sí le encontraron, adivinen qué le encontraron, eritropoyetina, está prohibido, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, como aumenta la cantidad de glóbulos rojos, teóricamente, ¿qué aumentará? La oxigenación, el intercambio gaseoso y el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces ya le quitaron los títulos por uso de eritropoyetina, ¿no? Efectos secundarios, ¿qué les he dicho? Puede producir reacciones alérgicas. ¿Reacciones alérgicas puede producir? No, como cualquier medicamento produce reacción alérgica, chicos. Cualquiera. Puede producir, entonces. Yo me acuerdo a mi docente de farmacología, esas veces nos preguntaba, ponga 5 efectos colaterales de tal fármaco. Ya, pues no podía faltar reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Era clásico, ¿no? Y a veces por fuera nos ponía, excepto reacciones de hipersensibilidad, ponga. Entonces ponía 1, 2, 3, ¿no? Puede producir hipertensión arterial, factores protrombóticos, puede incluso desencadenar infartos, eventos cardiovasculares, infarto agudo y miocardio también, etcétera. Entonces ahí tienes que valorar el contexto clínico. Por ejemplo, si te viene un paciente de emergencia y se dializa, el paciente y está con dolor precordial, y justo ese día le toca eritropoyetina, ¿le va a sudar? Yo creo que tendrías que evaluar, porque probablemente ese paciente esté muy hipertenso o esté sufriendo un infarto agudo, un trombo, y con la eritropoyetina más trombo. Entonces tienes que valorar el contexto, ¿ya? Riesgos y precauciones, por supuesto. Si el paciente está con hipertensión no controlada, no le voy a poner eritropoyetina. Pues tengo que controlar un poco la presión arterial, ¿no? Porque puedo desencadenar una hemorragia intracerebral. Miren, pacientes con enfermedad cardíaca grave, antecedentes de coágulos sanguíneos, ¿no? Porque como aumenta la viscosidad, podría desencadenar también un estado protrombótico, ¿ya? Bueno, el nombre en sí de la eritropoyetina sintética o recombinante producida en laboratorio, porque la eritropoyetina que me pone es la eritropoyetina endógena. Yo pregunto, no es que me van a sacar del cuerpo el endógeno y eso me va a sacar, no, sino que ya lo han producido en laboratorio y se ha sintetizado, entonces a través de una ingeniería genética recombinante. Entonces el nombre ya no es eritropoyetina, sino se llama, ¿cómo se llama? Epoetina. Ya, epoetina.
Epoetina, ¿ya? Ese es su nombre. Cuando hablamos de epoetina, es lo mismo que eritropoietina, solo que es la eritropoietina producida en laboratorio, o sea, el medicamento producido. Porque si hablamos solamente de eritropoietina exclusivo, ¿a qué nos referimos? A la eritropoietina endógena, ¿no? Pero la poietina es la misma eritropoietina, pero producida de manera sintética. Mecanismo de acción, ya hemos visto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Por tanto? Eritropoietina. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Qué más hace? Aumenta el número de glóbulos rojos y prolonga la vida media útil. Vía de administración. 3 en hay el venoso, hay subcutáneo y intraepidémico. ¿Cuál es el más usado? La subcutánea. ¿Ya? Contraindicaciones, muchas. A ver, por ejemplo, ponga 5 contraindicaciones de la eritropoietina. Ya, pues, no pueden poner hipertensión arterial no controlada, pacientes con antecedentes o con trombosis, o pacientes con poliglobulia severa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Miren, ahí está, muestran los eventos protrombóticos, puede ser hipertensión arterial, produce, ¿qué más? Ferropenia, porque aumenta la producción de glóbulos rojos, aumenta la demanda de los sustratos como el hierro, por eso produce anemia ferropenia. ¿Ya? Ahí también las recomendaciones prácticas para el uso de eritropoietina, ¿no? Ajustar las indicaciones aprobadas. Comienza en oncología, miren. Tienen uso en oncología y uso en nefrología. ¿Cuánto es la dosis? No tiene caso saberlos, ¿no? Ahí nomás saber que en oncología, en nefrología se usa bastante, ¿ya? En nefrología alto se usa la terapia, ¿no? Las dosis allá ponen, si quieren saber, ahí están las dosis. Miren ahí. Y hay que saber también cuánto iniciar el eritropoietina. No es en todos, no es que tiene anemia, ya. Por ejemplo, ¿qué no demuestra? Por ejemplo, si tiene, ¿cuántos son los valores de hemoglobina en un paciente adulto normal? ¿Más de cuánto? Ya más de 3, digamos. Ya. Con 12 le empezará a hacer eritropoietina, ¿qué dice? No demostrar incluso mucho beneficio, más bien aumenta el riesgo. Lo que dicen en general en pacientes con enfermedad renal crónica con anemia severa menos de 10 ha demostrado mejorar a los pacientes la administración de eritropoietina. Una cosa es que mejore su hemoglobina y otra cosa es que mejore su calidad de vida. ¿Podrá mejorar la hemoglobina y ese paciente automáticamente mejora su calidad de vida? No necesariamente. Entonces, ahí ya se ve el impacto, ¿no? Pero sí hay varias indicaciones específicas, ¿no? En oncología, en nefrología. En oncología, incluso, a grandes rasgos, incluso antes de usar eritropoietina, ciertos tumores, tienes que ver, todavía incluso están contraindicados en ciertos tumores el uso de eritropoietina, porque la eritropoietina es anabólica, catabólica. Anabólica. Podría, en ciertos tipos de cáncer, aumentar el tamaño del tumor. Entonces, también, ¿no? Eso dice la literatura, ¿ya? Ahí están las dos, en oncología y en nefrología. Ya la vía intravenosa, ya hay eritropoietina alfa y beta, ¿ya? Hay alfa y beta. Miren, por ejemplo, eritropoietina alfa y beta, 150 microgramos por kilo, 3 veces por semana por vía subcutánea. Alternativa, no es necesario que se use para nada. Solo estamos alternativa, 4.000 o 13.000 unidades una vez por semana respectivamente. Darbepoetina, ¿ya? 2.25 microgramos por kilo por semana, o 300 unidades cada 2 semanas, o 500 unidades cada 3 semanas por vía subcutánea. Miren, hasta cada 3 semanas, ¿ya? Miren, y acá 3 veces por semana. ¿Cuál preferirían ustedes, digamos? 3 veces por semana estén usando, o digamos cada 3 semanas. Ya, entonces, ¿a qué voy? Una diferencia entre la eritropoietina alfa y beta y la darbepoetina es que la darbepoetina es la forma prolongada de la eritropoietina. ¿Ya? Si la eritropoietina alfa y beta puedes dar 3 veces por semana, ¿no? En semana 3 veces harto, ¿no? La darbepoetina puede estar en tiempos más prolongados. Ese es el mensaje de eso, ¿no? Más allá de las cosas, ¿ya?
Siempre, por supuesto, conviene monitorizar parámetros bioquímicos. ¿Qué parámetros bioquímicos tengo que monitorizar para reconocer la eritropoietina y los demás factores hematopoieticos? Por ejemplo, dosaje de hierro, dosaje de vitamina B12 y dosaje de ácido fólico, ¿no? ¿Por qué dosaje de hierro? Porque si doy eritropoietina tengo que tener buena cantidad de hierro o a la par dar hierro, ¿no? Porque se va a necesitar. Ya está. Ya miren, entonces, la epoetina, o sea, la eritropoietina recombinante humana, la producida en laboratorio, hay diversas presentaciones, hay alfa, beta, etc. La darbepoetina es una forma hiperglucosilada de la epoetina que se puede usar, miren, se puede administrar con menor frecuencia y tiene una vida más larga, o sea, tiempos más prolongados. La conclusión del asunto. La epoetina es el nombre nada más, o sea, es la eritropoietina sintética producida en laboratorio, ¿no? La diferencia, hay diferentes poetinas, alfa, beta, ¿no? Según su estructura química. La diferencia entre esas poetinas, la darbepoetina, es que la darbepoetina es una forma hiperglicosilada de la epoetina y tiene una vida media más larga, un tiempo de vida media más largo, por tanto puede usar en tiempos más prolongados. ¿Ya? Ahí está, epoetina alfa, ¿no? Darbepoetina, está. Darbepoetina alfa, forma glicosilada de acción prolongada, vida administrada semanalmente, o incluso algunos esquemas dicen cada 3 semanas, ¿no? Pero empiezan por cada semana. Para el paciente técnicamente es más fácil darle, digamos, en ese periodo, ¿no? Cada 3 semanas está bien, pues, ¿no? O ¿no? A que venga cada 3 veces por semana. Por eso, cuando el paciente está hospitalizado, ya leyendo la parte peor, cuando el paciente está hospitalizado, ¿cómo está hospitalizado? ¿Qué eritropoietina le dan? Esa de 3 veces por semana, eritropoietina alfa o beta. Pero cuando el paciente ya se va de alta y solo va a venir ambulatoriamente a sus diálisis, por ejemplo, le voy a dar su darbepoetina. Aunque va a depender mucho también del uso del recurso. ¿Cuál creen que está más caro? La darbepoetina. ¿Ya? Listo. Entonces hacemos lo mismo. ¿Ya? Entonces ya, indicaciones. También pregunta examen. Indicaciones de la eritropoietina. Ponga 5 indicaciones. Mira, indicaciones, lo mismo estamos repitiendo, ¿no? Para la anemia de procesos crónicos, por ejemplo, anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica, anemia durante la quimioterapia antineoplásica, ¿ya? Miren, prevención de la anemia de los lactantes prematuros, ¿ya? Pacientes con VIH con tratamiento de sidobulimia, ¿ya? Y anemia en procesos inflamatorios o en enfermedades autoinmunes. ¿Hay una enfermedad autoinmune, doctor? Lupus, ¿no? A la cabeza, escúchame. Lupus, ese es el de los internistas. Lupus, hablar del lupus, pues de internistas hablan, pues, no se explayan. ¿Otro? ¿Otra enfermedad autoinmune? Autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide. ¿Otro? Lupus, ya, otro. ¿Ah? ¿Fiebre reumática? No, fiebre reumática es por ya secuela de vasculitis. ¿Qué es vasculitis? No, ¿qué vasculitis? Hay pequeños vasos, grandes vasos, payasos, etcétera. Todas esas enfermedades autoinmunes, inclusive el hipotiroidismo, ¿no? Hipo también autoinmune, etcétera. Se puede usar anemia de enfermedades autoinmunes, de eritropoietina. Efectos adversos, miren, dosis altas relacionados con hemorragia subaracnoidea, HCA, eventos cerebrovasculares, infarto agudo miocardio. ¿Por qué? Porque son protrombóticos, ¿no? Pueden producir trombo, falla cardíaca. ¿Por qué falla cardíaca? ¿Por qué descompensa el cardíaco la eritropoietina?
Recuerden que el paciente con falla cardíaca tiene que tener volemia controlada, ¿no? Como su corazón está fallando, tiene que tener bajo volumen. Por esa eritropoyetina, más volumen, más sangre y descompone falla cardíaca. Aumento de la progresión tumoral en cáncer seleccionado. Ahí está, carcinoma mamario, cáncer de pulmón, tumores malignos de cabeza y cuello. Cáncer de pulmón. ¿Qué tipo de cáncer? ¿Ya? De células pequeñas, ¿ya? Entonces, lo que la literatura dice, algunos tipos de cáncer, dice primero tratar el cáncer y luego podrías dar eritropoyetina. Pues tienes que valorar el contexto, ¿ya? Eso en cuanto a la eritropoyetina. Ahora, factores estimulantes factores de crecimiento mieloides, ¿ya? Mieloides están acá, ¿no? El de granulocitos y el de granulocitos y macrófagos. Esos dos, este cuadrito para temas de examen, ¿ya? Factor estimulante de color de granulocitos y factor estimulante de color de granulocitos y monocitos. Ambos son factores, se llaman factores de crecimiento mieloides, ambos. Cuando hablo de factores de crecimiento mieloides me refiero a estos. Color de granulocitos y color de granulocitos monocitos. ¿El color de granulocitos quién está? El filgastre, ¿ya? Y el color de granulocitos monocitos, el sargamos. Esos dos quiero que, ¿no? Les van a preguntar siempre, ¿no? Filgastre, ¿cuál es el mecanismo de acción? Qué bonito, ¿no? El mecanismo de acción, ya. Estimula la producción de esos factores estimulantes de color de granulocitos, sobre todo de neutrópenos, indicado en pacientes con neutropenia, pacientes con cáncer, quimioterapia, radioterapia, pacientes con leucemias, linfomas, etcétera, etcétera, ¿no? Neutropenia, el clásico, ¿no? Neutropenia febril, eso que se pregunta en examen clásico, ¿no? Pacientes con neutropenia febril responden a filgastre, ¿no? Mejoran. Hace poco nomás un paciente joven pasó a la UCI con leucemia. No pasó por la leucemia, pero no, la indicación de UCI no es la leucemia. ¿Qué creen que sea la indicación de UCI? La indicación de UCI en este caso. Sino que el paciente, como leucemia, le está mandando su quimioterapia y ha hecho ¿qué cosa? Neutropenia. Y como ha hecho neutropenia, pues con una infección intrahospitalaria, una pseudomonas MDR, y le dio pues neumonía severa, falla respiratoria y pasó a la UCI. En la UCI no le vamos a curar pues, el cáncer, eso no tiene cura, pero sí vamos a controlar cuál, la infección, la neumonía, ¿ya? Un criterio para ingresar a UCI, no todos ingresan a UCI, o sea, ahora, hoy en día la guía dice criterios para ingreso a UCI, hay criterios de ingreso a UCI. Todos, por ejemplo, un abuelo de 90 años así a la UCI, imagínense intubación, ventilación, o pacientes con cáncer terminal ya no tienen criterio de UCI, el paciente tiene que estar en su casa, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio de UCI? O sea, que tenga alta recuperabilidad, que la patología que lo está descompensando sea reversible. Eso es indicación de UCI. Más allá de la edad, porque hay ahorita también neutrópicos que normal entran a UCI y salen, ¿no? Sino que la patología que lo está descompensando sea reversible. Por ejemplo, una neumonía la puedo tratar ya, como en este caso el paciente con leucemia, le dio su neutropenia, bajó con leucocitos de 3. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos? Glóbulos blancos. 4.000 a ¿cuánto? A 12, más creo, ¿no? Es claro, 4.000 a 12.000 más, no, a 10.000, ¿no? 4.000 a 10.000 en promedio de glóbulos blancos, ¿ya? 6.000 a 10.000 ya. Bajó con 3 leucocitos, o sea, 3, ni siquiera 3.000, 3. Ya, pues le ha dado su neumonía, era jovencito, con leucemia linfocítica. LLA pone el oncólogo, leucemia linfocítica aguda. Bajó, se intubó estos 7 días y, bueno, ha tenido la suerte, ¿no? Le hemos dado antibióticos y se ha revertido la neumonía. Ya pasó a jovencito. ¿Ya? Entonces, la neumonía se puede tratar, ¿no? Y le hemos dado lo que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué le hemos dado? Filgastrina. Luego el proceso séptico, así, al alta de la UCI bajó con 3 leucocitos, ¿no? Y casi ya nada tenía de leucocitos y una vez al alta de la UCI salió con 4.000 leucocitos. 4.000. Claro, se ha controlado el proceso infeccioso séptico y lo otro también que el filgastrina nos ayuda bastante, ¿no?
Aunque incluso el filgastrin dice en la literatura, hallando al paciente clínico, dice que pacientes con sepsis, infección general, valorar el uso del filgastrin, pero igual, no hay de otra, si ya está por muy grave que puede utilizar. Y el otro es el factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos del Sargamo. Usos, ahí está, miren, profilaxis primaria, secundaria. A ver, una lectura, doctora, profilaxis primaria, ¿qué dice? Profilaxis primaria, prevención del desarrollo de Neutropenia febril. neutropenia febril, post-quimioterapia, desde el primer ciclo en pacientes con un riesgo de desarrollarla más del 20%. Para prevención, ¿no? O sea, sabes que la quimioterapia va a bajar los neutrófilos, entonces le das filgastrin, ¿no? Y en secundario, doctor, ¿qué dice? La prevención del desarrollo de neutropenia febril post-quimioterapia en pacientes que ya lo han presentado en ciclos anteriores. Mantenimiento de la intensidad de la dosis. Ya, entonces miren, profilaxis secundaria en aquellos que ya han tenido neutropenia febril o aquellos pacientes post-quimioterapia para tener una adecuada cantidad de leucocitos. Porque si le das quimio y radio y bueno, estás matando prácticamente, claro, se van las células malignas, pero aparte baja la cantidad de neutrófilos. Y ahí sí lo vas a predisponer a infección. Por ejemplo, una neumonía en paciente con neutropenia no le vas a dar sertriclina, imposible. Van con meropenem de frente, van con fluconazol y atípicos sería levofloxacin o azithromycin. Y eso se le da a ese paciente. ¿No? Y encima de vancomicina y meropenem no hay, pues, habría que ser germen específico, ya tipo paracolistina o limesolina, ¿no? Ahí ya respondimos, ¿no? Listo, ahí está el filgastrin. Y el perfilgastrin es la forma pegilada, así como glicosila del filgastrin, igualito. Si el filgastrin lo usas en un tiempo así, el perfilgastrin lo puedes usar en tiempos más prolongados, ¿ya? Así como la epoetina versus darbepoetina, lo mismo es filgastrin versus perfilgastrin. Ahí está, entonces es un factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante humano, ¿no? ¿A qué se refiere recombinante humano? ¿Se acuerdan? En farmacología 1 había fármacos tradicionales, semisintéticos y sintéticos. ¿Cuáles son los fármacos tradicionales? Fármacos que vienen de la naturaleza. Recuerden que la mayoría de fármacos vienen de la naturaleza, la aspirina de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces aíslan la molécula de la planta, aíslan la molécula de la aspirina y es un fármaco tradicional o de la naturaleza, ya está. ¿Cómo sería semisintético? Cuando esa fórmula extraída de la naturaleza lo empiezan a modificar. Por ejemplo, le pueden aumentar una molécula de cloro, otra molécula de nitrógeno, etcétera, etcétera, para que tenga menos efectos colaterales. Semisintético. Y sintético, cuando ya no necesito la planta, ya tengo la fórmula, ¿no? Una fórmula química, y en mi laboratorio lo produzco. Es sintético. ¿Ya? ¿Y cómo se produce esto? ¿A qué voy? Esos fármacos sintéticos, ¿cómo se logra, digamos, ya se ha aislado la molécula, y cómo logras producir más? A través de ADN recombinante. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se introduce el material genético, digamos, de un cierto fármaco? En material genético de un cierto fármaco, ¿no? Ese material genético produce un fármaco, ¿no es cierto? Digamos, una proteína que es un fármaco. Y ese material genético lo introduces a qué bacteria? ¿Se acuerdan? Por ingeniería genética se introduce el material genético de la E. coli. Y la E. coli, como tiende a reproducirse, multiplicarse millones y millones de veces, empieza a producir ese fármaco, ¿no? Ingeniería genética, ¿no? ADN recombinante humano, plásmido, a través de plásmido, ¿no? Entonces, eso, así se produce el filgastrin, ¿no? Un fármaco producido por recombinación, por ADN recombinante. Indicaciones generales, ¿cuáles son? Pacientes con neutropenia en general, post-quimioterapia, post-radioterapia, leucemia, linfoma y algunas enfermedades autoinmunes también, neutropenia y hepática crónica. Efectos adversos, ¿cuál sería el nuevo efecto adverso? El filgastrin. No. El que me has dicho más, reacciones de hipersensibilidad.
realidad, no se olviden, ¿ya? Pero miren, hay reacciones alérgicas, pues son raras, pero hay dolor óseo, ese es el más frecuente. La mayoría que usan filgastrin, ese paciente, por ejemplo, como uno va integrando, ¿no? Ese paciente que hemos tenido, por ejemplo, ¿sabe qué se quejaba? Dolor de hombro, del hombro y del codo. Hasta placa le habían pedido, casi nada, pues, ¿no? Y es probablemente el filgastrin, dolores óseos. Se despertó así bien adolorido, como si fuera, era joven, pero como si fuera un paciente reumático. ¿Ya? Bueno, ya esto ya es parte de la parte, se da por vía subcutánea, el filgastrin, ¿ya? Aunque también hay por vía endovenosa. ¿Listo? Ahí está, miren, producidas por, miren, este filgastrin tiene ¿qué cosa? Proteínas. Entonces, ¿quién produce proteínas? El material genético, ¿cierto? El material, el ADN que produce. Proteínas, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del dogma central de la biología molecular? Traducción, transcripción, traducción. Transcripción, ADN, ARN, y ADN se expresa en proteínas. Por eso ese ADN lo inoculan a, ¿qué bacteria? E. coli. Y la E. coli, como las bacterias tienen una reproducción, ¿cómo se llama esa reproducción? Exponencial, ¿no? Exponencial. Entonces empieza a producir lo que le hace introducir el filgastrin. Así se produce por ADN recombinante, ¿no? En pacientes, algunos pacientes que tienen tratamiento de filgastrin a largo plazo, se ha descrito hepatoesplenomegalia, más la esplenomegalia versus hepatomegalia. El filgastrin también es recombinante, solo es la forma pegilada y se puede usar en dosis con tiempos más prolongados versus filgastrin. Ya lo mismo, radio, quimio, etcétera, etcétera. Miren esto, a ver este gráfico. Ahí está, miren. ANC, ¿qué significa? Neutrófilos absolutos. Cantidad de neutrófilos absolutos en este estudio, miren. Usando línea roja, factor estimulante de colonia de granulocitos, línea roja, versus placebo, de línea verde. A ver, ¿quién ha mejorado en el tiempo su concentración de neutrófilos o la concentración de neutrófilos absolutos, que es esto, ¿no? Ahí está el eje X y el eje Y, ¿no? Línea verde, placebo, es el placebo, versus filgastrin. ¿A las cuántas semanas más o menos, a los días de estudio, perdón, a los cuántos días más o menos ha aumentado el pico de los neutrófilos? O sea, si tú pones ahorita filgastrin, ¿cuántos días más o menos tienes que esperar? ¿O esperas que aumente? Más o menos cuarto, quinto, 5 días, del cuarto al octavo día, ¿no? Para que aumente la concentración de neutrófilos. Luego baja un poquito y luego, después del día 2, el día 16, ya se mantiene elevado la cantidad de neutrófilos. Por eso ese paciente había estado, ese paciente ingresó a la UCI con ha estado 14 días. A ver, 14 días, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? 14 días, más o menos acá. Acá, ¿no? Prácticamente acá. Entonces, sí, pues ha mejorado bien sus linfocitos, ¿no? Más los antibióticos, así ha salido, ¿no? Claro que el problema de fondo es la leucemia linfocítica aguda, eso sí ya lo maneja el oncólogo, ¿no? Ya le dan su quimio. Ahora, en estados sépticos, en UCI, ¿le darán quimioterapia? ¿Le darías? Si está grave el paciente ya por... No, pues imposible, ¿no? Quimio y radio está diferida, ¿no? Quimio y radio es para paciente estable, ¿no? Sargamostrin es acá, otra vez el sargamostrin, aquí está, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos, monocitos, más monocitos que granulocitos. También, ¿no? Miren, es un compuesto sintético, miren, indicaciones que trasplantes de médula ósea, ¿no? Y pacientes también con leucopenia, post-quimioterapia, radioterapia, casi tienen las mismas indicaciones. Un efecto colateral bastante descrito de sargamostrin son el síndrome de extravasación capilar, extravasación vascular. Ya
¿Y eso qué produce? Edemas, ¿no? Ustedes saben que, ¿por qué no nos hinchamos todos? Porque nuestro endotelio está íntegro. Cuando el endotelio empieza a separarse la célula por célula, ¿qué pasa? Hay una extravasación del intravascular hacia el exterior y entonces nos empezamos a hinchar, ¿no? Hacemos edemas en todas las zonas. Entonces, eso produce sargamos. ¿Ya? Nada más, es lo mismo, es más lo mismo. Ya, más lo mismo. Ya, más, listo. Factor de crecimiento trombopoyético, ¿no? Factores de crecimiento trombopoyético. Teníamos la interleuquina 11, ¿se acuerdan? O el Doppler-Belkin, ¿no? Interleuquina 11, ¿no? Interleuquina 11 o Doppler-Belkin, ¿no? Que estimula la producción de plaquetas, ¿no? Tiene un poquito de, o sea, como la trombopoyetina y la interleuquina es un poquito diferente, ¿ya? Miren, la interleuquina, ¿qué es? Es una citosina, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una citosina. Dentro de las citosinas están las interleuquinas. Si quiero clasificar citosina, la cabeza y varias flechitas, ahí están las interleuquinas, 1, 3, 11, después otra citosina. ¿Ah? ¿Qué? Esto ya las interleuquinas, otras citosinas. Incluso el, ¿ah? El factor de ¿qué? El factor de necrosis tumoral también es una citosina, ¿no? Es un parte. Bueno, pero la interleuquina es una citosina que produce, que estimula la producción de plaquetas, tiene un efecto trombopoyético. Miren, mejora la modulación de los megacariocitos in vitro, ¿no? Y el Doppler-Belkin es el fármaco producido sintético que contiene interleuquina 11, ¿ya? El otro es la trombopoyetina, que es una glucoproteína producida por el hígado. O sea, ¿nosotros tenemos trombopoyetina o no tenemos? ¿Tenemos eritropoyetina? Sí. ¿Tenemos trombopoyetina? También. Hay una trombopoyetina exógena. En este caso, la trombopoyetina, endógena, lo produce en el hígado y la médula ósea. Y otros órganos, pero sobre todo hígado y médula ósea, ¿no? Y la trombopoyetina exógena, ¿no? Estimula justamente la producción, la maduración de las plaquetas, ¿ya? Y el nombre de la, ¿cuál es el nombre de la eritropoyetina recombinante? Epoetina. El nombre de la trombopoyetina recombinante, ¿cuál es? Ahí está, romiplostin. Ya, romiplostin. El romiplostin es lo mismo, o sea, si la epoetina era la eritropoyetina producida en laboratorio, o sea, recombinante, que es el romiplostin, es la trombopoyetina producida en laboratorio recombinante, es lo mismo. Y en el trombopac, este sí es un poquito diferente, es un agonista de los receptores de trombopoyetina, ¿no? Agonista, ¿recuerdan? En fármaco 1, agonista, antagonista, agonista de los receptores de trombopoyetina, ¿no? Ya está. Y el Doppler-Belkin, que es la interleuquina 11, estimula la producción de plaquetas, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones generales? Trombocitopenia y sobre todo la PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Ya? ¿Qué efectos colaterales tendrán? Hay reacciones de hipersensibilidad, hepatotoxicidad, también puede haber factores o aumenta el riesgo de trombos, o sea, puede haber un estado protrombótico también en eso. Ya, aquí está, miren, está interleuquina 11. ¿Tenemos interleuquina 11 nosotros? Sí, endógena. Pero la exógena, ¿cómo se llama? Doppler-Belkin. ¿Ya? Es Doppler-Belkin, ¿no? Y estimula la producción de plaquetas. Nada más. Ahí está, esto para temas para los que se van a ir a USA, ahí está, el Kaplan, que es el libro de Kaplan y Pharma. Ahí está, solo así, preciso, ya no
Han escrito todo lo que estamos diciendo, preciso, ¿no? Más memoria, ¿no? Listo. A ver, y andamos a hablar de interleuquina 2, pero interleuquina 11, si hemos hablado, vamos a hablar de filastrin, vamos a hablar de sargamostrin, de eritropoietina, de la trombopoietina. ¿Ya? Listo. Ahora farmacología de la anemia. Está ligado con eso, ¿no? Farmacología de la anemia. Bueno, mira, a ver, vamos a ver. Este grafiquito me gusta, ¿ya? Para temas de examen, pongo este grafiquito, ¿no? Este gráfico es el de Caso, ¿ya? Del Caso, el libro de Caso. Tienen los libros, ¿no? En PDF, ¿no? No les pasa entonces, ¿ya? Hay 15, 21 libros. Pero hay los que se repiten las imágenes. Caso también es un buen libro de paro, ¿no? Sobre todo los gráficos, bien bonitos. Goodman es más, explica, estudios, explica. A veces si no tienes buena base no entiendes, ¿no? Casum sí tiene bastante gráfico. Hay otro libro, el de Dan, de la doctora del Dan, también es muy bueno, ¿ya? Pero ese gráfico, ahorita lo vamos a explicar, pero miren cómo explica cómo el hierro, ¿no? Atraviesa la sangre y se va a los diferentes tejidos. ¿Cuál es el órgano de excelencia de almacenamiento de hierro? ¿En forma de qué se almacena el hierro? Ya, en forma de ferritina. ¿Y en forma de qué se transporta el hierro? Transferrina, eso no se olvide. Ferritina, transferrina, sulfato ferroso, hierro ferroso, hierro férrico. Vamos a ver eso ya. Entonces miren, bueno, la anemia, pues, o sea, hay valores, ¿no? Aquí en altura incluso hay un factor de corrección también, eso lo van a ver seguramente después. Pero miren, la anemia es simplemente la reducción de los hematíes, ¿no? Un hematocrito menos de 37 en varones o menos, en mujeres, perdón, o menos de 39 en varones, ¿no? Eso en condiciones normales y a nivel de masa, ¿no? Porque aquí en altura es diferente, ¿no? O una hemoglobina menos de 12 en mujeres o menos de 13 en hombres, ¿no? La anemia puede deberse a qué? A muchas cosas, ¿no? Puede deberse a un déficit de producción de glóbulos rojos, puede haber un déficit de eritropoietina, puede haber procesos crónicos, puede haber, ¿qué más? Déficit de consumo de hierro, déficit de vitamina B12, así es. Pero ¿quiénes tienen déficit de vitamina B12? Los pacientes que no pueden, sí, alcohólicos, otros con síndrome de colon irritable, patología gastrointestinal que no pueden absorber, que no pueden producir bien, absorber la vitamina B, etc. Eso vamos a ver. Entonces, la anemia puede ser hipoproliferativa, o sea, por ejemplo, hipoproliferativa de enfermedad renal, fármacos, puede ser por maduración inadecuada, o sea, déficit de hierro, déficit de vitamina B12, déficit de folato, ¿no? Por ejemplo, acá hay ustedes saben que hay un problema de lucha contra la anemia, ¿no? En Perú, ¿no? Entonces, es un indicador macro, ¿ah? Acá hay anemia, pues país del tercer mundo, ¿no? Ya no sé si es así. Alta mortalidad materna, alto porcentaje de anemia, ese es un país del tercer mundo. Eso nos miden, ¿no? Por eso no somos un país del tercer mundo. Tenemos alta incidencia de muerte materna y anemia, ¿no? Y la anemia está traducida pues en retardo del desarrollo psicomotor, ¿no? Pero ¿qué anemia es la que nosotros, digamos, los programas buscan corregir? La ferritina.
Porque las demás anemias, no, así les den 1 kilo de hierro, no van a poder corregir, porque si es por déficit de vitamina B12, ácido fólico, no vas a poder corregir. Entonces, ahí hay un problema, hay un subdiagnóstico. Cuando hay un niño con anemia, entonces tienes que hacer no solamente el dosaje de hemoglobina, ¿qué tienes que hacer? Todo, tienes que hacer una batería de dosaje de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Hasta incluso ver otras enfermedades, depende, incluso hay una leucemia de por medio y eso nunca se estudia. Y siguen dándole hierro como si fuera la única causa, ¿no? Pero bueno, a ese nivel todavía estamos, ¿no? Porque sí se debería dosar, pero a la pobre enfermera le están diciendo que vaya a la carne, dale su sulfato ferroso, dale su esto, y nada, el niño no mejora. ¿No será que habrá otra cosa? ¿No será que, digamos, haya intoxicación por mercurio, como en zonas de espinal? ¿No será que haya intoxicación por metales pesados? ¿O no será que ese niño tenga otra causa que no sea ferropénico? Entonces, por eso necesita toda una batería. Hoy en día, el primer nivel, ¿no? A las justas te miden, creo, la hemoglobina. Lo demás, nada, ¿no? Ya, bueno. Entonces, que es multifactorial, ¿no? Miren, el hierro consumido se transporta en el plasma en forma de transferro, ¿ya? Plasma sanguíneo. ¿Y en forma de qué se almacena? En forma de ferritina. Miren, el hierro también se va a la médula ósea. Sí, claro, porque ahí está produciendo eritrocitos. ¿Ya? Y la médula ósea produce hemoglobina, eritrocitos. ¿Y los eritrocitos qué contienen? Hemoglobina, el grupo M. ¿Y el grupo N qué tiene? Hierro. ¿Y la hemoglobina de los músculos cómo se llama? Mioglobina, también tiene hierro. Las enzimas como la citocromo P450, ¿qué tienen? Hierro. Ya, y finalmente las células retículos de Tourette también tienen hierro. Pero pregunta de examen, ¿no? ¿En forma de qué se almacena el hierro? En forma de ferrito. Que no se cumple. Entonces, el hierro férrico, hierro 3+, no sé si se ve, ¿ya? Debe convertirse en hierro ferroso, o sea, hierro 2+, para poder absorberse en el tubo digestivo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, el metabolismo del primer paso del hierro es convertir el hierro férrico en hierro ferroso, ¿ya? Si no conviertes, no puedes absorber el hierro, ¿no? La absorción se realiza mediante transporte activo, por ejemplo, bla, 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 ¿no? Y se almacena en forma de ferritina y se transporta en forma de transferrina. ¿Qué es la ferritina? La forma de absorción de hierro, pero ¿en forma de qué? O sea, son proteínas, glucoproteínas. Son glucoproteínas, la transferrina es una glucoproteína, ¿no? Que transporta hierro. La ferritina es proteína que almacena el hierro, ¿no? ¿La hemoglobina qué es? La globina es proteína y el grupo M es hemoglobina, ¿cierto? Entonces, aquí está, más de lo mismo. Miren, hay preparados farmacéuticos de hierro, hay el sulfato ferroso, que es el más conocido, el que dan a los niños, chispitas, a las gestantes y los programas del MINSA, y hay el hierro sorbitol, que es mejor tolerado. No todo el hierro produce estreñimiento. ¿Cuál es el efecto el más frecuente? Estreñimientos, porque cuando ustedes van a hacer su serum, les van a mandar a hacer seguimiento de anemia de los niños, van a entrar a su casa y van a encontrar realmente esos preparados de hierro que el Estado les da. No sé si se han visto, no han visto todavía, ¿no? Son como frasquitos, así cuadraditos, sobrecitos cuadraditos, como del té, que contienen así un polvito de sulfato ferroso. Y lo encuentran botado en la casa, en la basura, en los pisos, así. No les gusta a los niños, no les gusta. Y realmente si a ver, pruébalo, te va a dejar un sabor metálico, feo, no les gusta. Igual a la madre gestante les dan el sulfato ferroso, no lo toman, está botado. No hay. En cambio el hierro sorbitol, hierro sorbitol es un poco más sofisticado, más caro por supuesto, no lo debes dar, pero es más tolerable. ¿Por qué lo deja de tomar la madre? Porque produce estreñimiento y heces negras, por eso lo deja. En cambio el hierro sorbitol es un poquito diferente, no produce tanto ese efecto colateral. ¿Y el niño por qué deja de tomar ese sulfato ferroso? El sabor metálico que le da.
¿ya? Igualito en las mamás, en las gestales, ¿ya? Por eso dejan de comer. Pero comparado, el sulfato ferroso y el hierro sorbitol, digamos, es mejor tolerable. Ambos, incluso el sulfato ferroso y hierro sorbitol, ¿ya? Se puede administrar por vía endovenosa. Hay preparados por vía endovenosa, ¿ya? Ahí también la absorción de hierro por la mucosa, hierro plasmático, médula ósea, ¿no? Ferritina, etcétera, etcétera. Acá mejor, ¿no? ¿Cuánto se absorbe de hierro en la dieta? Ahí está. 1 a 2 miligramos diarios. Así yo le digo 1 kilo de hierro, ¿cuánto se va a absorber? Hay un porcentaje de saturación de absorción. Solo 1 a 2 miligramos. Nada más, no vas a absorber más. Por no. 1 o 2. Y luego se va a distribuir por diferentes tejidos, a la médula ósea, depósitos de ferritina, al grupo N, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Miren, acá. Hierro ferroso, con 2 más, rombos azules y cuadrados, hierro férrico, rombos rojos, ¿ya? Es lo que quiero que vean. Miren, ¿dónde están los rombos rojos? Los rombos rojos son hierro férrico y los rombos azules son hierro ferroso. ¿Ya? Miren, ahí está, miren, por ejemplo acá, miren, todos estos de acá, ¿no? Acá, ¿no? Acá. Ese que es hierro férrico, ¿ya? ¿En qué se está transformando? Ya miren, la mayoría de las células se transforman en hierro ferroso para poder tener incluso para poder almacenar. Ya este grafiquito, miren, incluso miren acá, tiene que ver, ¿dónde está esto? Si me ayudan a buscar qué significa DB, ahí está, es el amarillito. Ahí es la enzima que va a transformar el hierro ferroso en hierro férrico, ¿ya? Bueno, en conclusión esto es que el hierro férrico necesita para absorberse, convertirse en hierro ferroso, ¿ya? ¿Qué hace? ¿Pierde carga positiva o gana carga positiva? Pierde una carga positiva. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? O sea, ¿oxida o se reduce? Se reduce. Tiene que reducir para poder hacer. ¿Ya? Listo, miren. Ya, miren esta tablita también bien interesante. Miren, distribución de hierro en el organismo en un hombre sano de 70 kilos, ¿no? Miren, la hemoglobina, ¿dónde está más? El del hierro, ¿ah? Hierro. Miren, contenido de hierro 2600 miligramos. ¿Dónde hay? Miren, en los eritrocitos. ¿En forma de qué? De hemoglobina. De hierro estamos hablando, ¿ya? Y el otro que tiene bastante hierro, después en el segundo y tercer plano, ¿quiénes son? Músculos, hígado y otros tejidos. En forma de hierro estamos hablando, de hierro, ¿ya? Pero en forma de ferritina y hemosiderina, ¿quién tiene más? ¿No? Mira, el hígado, el vaso y la médula ósea. ¿Ya? En forma ¿de qué estamos hablando? De ferritina. ¿Ya? ¿Quién tiene más? El hígado. Luego, médula ósea y luego. Pero en forma de distribución de solo hierro como tal, como elemental, hierro elemental, está más en los grupos de hemoglobina de los eritrocitos. Luego está en la mioglobina, que es la hemoglobina del músculo, y luego las otras moléculas como las citocromos P450, las catalasas, etcétera, etcétera. Y en forma de transferina, ¿dónde está? En el plasma
sanguíneo transportado, en forma de transferrina. ¿Ya? Entonces, una cosa es que en qué porcentaje en forma de ferritina, en qué órgano está más, en el hígado, después médula ósea y luego vaso. Y después en forma de hierro, ¿dónde está más? En los eritrocitos, esa es la diferencia. Bueno, el hierro esencial ya es más de lo mismo. Miren cuánto de hierro le demanda a la mujer en el embarazo. ¿Demanda o no demanda hierro en el embarazo? Claro, miren. El costo del embarazo, miren, hierro de placenta y cordón, miren. Promedio 90. Hierro fetal 270. Miren, expansión de la masa de glóbulos rojos. Pérdida externa de hierro 100. Pérdida de sangre en el momento del parto, miren, requerimiento total A y costo del embarazo B, ¿no? O sea, el costo del embarazo es 680. ¿Esto de qué viene? ¿No? De la, de sumar y restar, ¿no? De todo lo que se requiere, de lo que se ingiere y lo que se pierde. Pero miren cuánto es el costo total en promedio en miligramos en el embarazo, 680 miligramos de hierro extra, que por eso se necesita rosar a las gestantes dar pues, su sulfato ferroso, ¿ya? El que se da por vía oral por excelencia, casi en su totalidad, es el sulfato ferroso. Pero hay por vía intramuscular, endovenoso, intramuscular, hierro dextrano, endovenoso es el gluconato férrico sódico, o hierro dextrano, hierro dextrano. No sé si han visto, a veces dan sueros vitaminados, también dan a veces en las farmacias hierro, y justamente ya dan endovenoso hierro dextrano. Y mucha gente cree que le va a mejorar, pues, ¿cree que le mejore esa anemia con una o dos dosis? No, es placebo, no le mejora, ¿no? Eso es solo para, también esto de hierro dextrano es para anemias agudas, de pérdidas agudas, así que estamos comentando ahorita, o de procesos crónicos. Yo hierro no voy a dar si está sangrando, por ejemplo. El mensaje es sangre como sangre. Si el paciente está sangrando agudo, ¿qué le voy a pasar? Sangre con sangre. Derivado con derivado, como derivado con derivado. Pero si tiene anemia ya crónica, ahí sí funciona lo que es la eritropoyetina, todo lo demás, incluso el hierro. ¿Ya? Puede ser endovenoso, ¿no? El hierro dextrano en el endovenoso es más usado, ¿ya? Intramuscular también hierro, y el sulfato ferroso por el hierro, ¿no? ¿Qué alimentos aumentan la absorción del hierro? La vitamina C. Por eso a veces indican consumir con jugo de naranja, ¿no? O también limonada, ¿no? Entonces, en tu jugo de naranja, a ver, por eso las chispitas, esos micronutrientes de hierro que dan en esas chispitas le dicen que a la madre que lo mezcle con un jugo de naranja y lo tome, ¿no? Para que no sienta el niño no siente sabor metálico, ¿no? Nada más, efectos adversos, ¿cuáles son los más frecuentes? El más frecuente es estreñimiento y también heces negras. Tú tomas sulfato ferroso y al tercer cuarto día estás en heces negras. Y eso es lo que les llama la atención a los usuarios, ¿no? Lo que hacen que deje el tratamiento. Pero puede haber incluso epigastralgia, dolores en la boca del estómago, del epigastrio, náuseas, vómitos, sabor metálico. Si es que hay zona de inyección intramuscular, puede haber inflamación, hasta infección, etcétera, etcétera. Dosis del sulfato ferroso está 200 miligramos, 3 dosis de 65 miligramos cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo? 4 a 6. En ese tiempo recién se va a esperar que mejoren los niveles de hemoglobina si la anemia es de tipo ferropénica o nutricional. Ahí está el sulfato beta de hierro en forma de sulfato ferroso, ahí está, en forma de gluconato
y fumarato ferroso, hay en forma de hierro dextrano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí están, miren, los preparados. El más usado por vía es el sulfato ferroso, por vía. Y por vía endovenosa que ponen los suelos vitaminados, el hierro dextrano. En algunos hospitales ponen en la etapa aguda de sepsis, hierro dextrano, pero está contraindicado en unas guías porque ¿de qué se alimentan las bacterias? De hierro. Entonces, en procesos sépticos, de preferencia no poner hierro dextrano porque puede incrementar el riesgo de mayor sepsis, ¿no? Mayor sepsis. Listo. Sobre todo pérdidas crónicas de sangre, pérdidas crónicas. Ya, por ejemplo, ¿qué enfermedades crónicas que producen anemia? Tenemos, por ejemplo, ahí está, ¿no? Menorragias, los cánceres de colon, por ejemplo. A ver, paciente joven con anemia, tienes que buscar siempre procesos neoplasma. ¿Ya? Sí, ya, ¿no? A la cabeza. No solo eso, pero tienes que buscar. Otro que tienes que buscar, ¿qué será? Porque es raro que un joven tenga anemia, ¿no? Por ejemplo, acá, que son aparentemente sanos, nadie digamos, tiene un problema de fondo, quizás, ¿no? Quizás, la mayoría son aparentemente sanos. Entonces, si tengo anemia, preocúpate, pues hay algo, ¿no? Hay un proceso crónico. Ahora, buscar procesos mieloproliferativos, uno. Otro, ¿qué será? Parásitos. Otro, cáncer, hemos dicho. Otro, enfermedades VIH. Enfermedades inmunosupresoras, VIH. Otro, tuberculosis, ¿no? No se asusten, la tuberculosis en personal de salud es frecuente, ¿no? De verdad, médicos internos hay, ¿no? En el seguro hay HIV. Hoy en día se ha aumentado el VIH, chicos, de forma exponencial, ¿eh? Personal de salud, ¿no? O sea, igual. Personal de salud que también se contagia en el ámbito hospitalario, la salud es fácil, ¿no? Cuando nos ponemos catéter así, una vez, por ejemplo, no sé qué casualidad, está poniendo catéter y la aguja se cae y se hace así. Se cae y ya limpia. Bueno, VIH tienes que hacer, ¿no? Te contagias. En el momento menos esperado, te confías y cuidado. Ustedes que van a ir a otra vez, ustedes son jóvenes, pues no miren, ¿no? El peligro. Pero si van a ir a rotar y rotan los hospitales, pónganse siempre mascarillas, su gorrita, su manilla. ¿Ya? Protéjanse, chicos, protéjanse. Si van a hacer un procedimiento, así de repente les va a dar el médico, el asistente, de repente tomar un algo así, con precaución, siempre con cuidado. ¿Ya? Siempre con cuidado. No vayan a hacer que se usen. Claro, no, o sea, no necesariamente puede pasar, pero siempre con cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, a mí una vez un paciente le estaba tomando una muestra de haga, ¿no? Y la paciente estaba, para mí, dormida, pero de un momento a otro, ¿no? Menos mal antes que le puse la aguja, claro, me atravesó, ¿no? Pero era la aguja estéril, no la de pulsar, ¿no? Pero sí ha habido colegas, mis compañeros, que sí se han pulsado, ¿no? Igual, el protocolo te da un tratamiento antirretroviral 3 meses hasta que salga la prueba de ¿ya? Entonces miren, cáncer, ¿no? Si es paciente joven con hemoglobina baja, buscar procesos neoplásmicos, ¿no? Gestación, la gestación requiere hierro, el lactante, el niño requiere hierro, etcétera, etcétera. ¿Quiénes más? Por ejemplo, los que les han sacado las gastrectomías, los pacientes con post-cirugía bariátrica, también hoy día que está de moda, ¿no? Esas cirugías bariátricas que hacen, claro, te muestran solo pantalla, pues no saben la vida que viven después, ¿no? Comen a poquitos, licuado, tienen que dosarse vitaminas cada cierto tiempo, tienen que tomar proteínas multivitamínicos, hierro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pacientes con síndromes de mala absorción, por ejemplo, también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí también el requerimiento de hierro en el lactante, niño, adulto, el embarazo, etcétera, etcétera. Ácido fólico, ya. El ácido fólico, ¿no? Ahí también el ácido fólico. ¿Para qué decir hoy en día, bueno, el ácido fólico? Aunque hay ahora.
para prevención de defectos del tubo neural en en las gestantes, ¿no? Para que no tengan el feto problemas del tubo neural, ¿no? Pero también ya, ¿no? O sea, cada artículo que sale, hay artículos que ya también dicen que no, que aumenta el riesgo más bien de otras enfermedades. Bueno, en fin, ¿qué artículos saldrán a unos 10 años? Pero todavía se está usando en el esquema de las gestantes dar ácido fólico, ¿no? Para prevención de defectos del tubo neural del feto, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, el ácido fólico, el folato de la dieta, ¿no? Se produce el folato reducido, ¿no? Después el folato activo, y esto, el ácido fólico nos sirve para síntesis de pirimidinas. ¿Qué son las pirimidinas? Bases nitrógenas, ¿no? Entonces, el ácido fólico nos sirve para la síntesis de ácidos nucleicos, bases nitrógenas fúricas y pirimidinas. Y además para síntesis de amino. Esos tres aspectos, ¿no? Con bases nitrogenadas fúricas pirimídicas y para la síntesis de proteínas. Para eso necesitamos ácido fólico, folato o folacina, y el otro nombre, vitamina B9. Ácido fólico, folato o folacina, ¿ya? Se suplementa en embarazadas, prevención de defectos del tubo neural. Su déficit, ¿qué produce? Anemia megaloblástica. Acá lo que decía vuestro compañero, ¿no? Pacientes con alcoholismo o síndromes de mala absorción, ahí está, ejemplos clásicos. Pacientes con alcoholismo o síndromes de mala absorción. Los pacientes alcohólicos no absorben vitamina B9, ¿no? Ácido fólico. Y los pacientes con mala absorción no solamente no absorben vitamina B9, sino también otros como el hierro. El paciente con síndrome de mala absorción es un paciente que es desnutrido, ¿no? Esos pacientes celíacos que les dicen, ¿no? Que tienen el intestino pero no absorben bien, entonces son flaquitos, ¿no? Llegan incluso a desnutrición, síndromes que tienen síndromes de mala absorción, ¿no? Su dosis, 1 miligramo, 0.1 a 1 miligramo por día, ¿no? Ahí está. Nada más es, el ácido tetrahidrofólico, ¿no? Es el folato reducido. Folato reducido. Ácido tetrahidrofólico. Es el folato reducido. ¿Ya? Entonces es el ácido fólico activo, el ácido tetrahidrofólico o el folato reducido. ¿Para qué se usa? Para síntesis de bases nitrogenadas, ácidos nucleicos y para síntesis de proteínas. Por eso, ¿no? Entonces, para sintetizar eritrocitos, los ácidos nucleicos de los eritrocitos, ¿qué se necesita? Ácido fólico. No solamente ácido de eritropoyetina, si tengo un defecto de ácido fólico, no voy a producir adecuadamente eritrocitos, ¿no? A los que han notado por nefrología, ¿han visto qué les dosan a los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis? Les dosan todo, les dosan hierro, les dosan ácido fólico, les dosan vitamina B2 en sangre, les dosan, ¿qué más? Les piden todo un paquete, hemograma, glucosa, urea, creatinina, PCR, dosaje de vitamina B12, ácido fólico, dosaje de hierro, les piden examen completo de orina, perfil inmunológico, VIH, hepatitis, les piden haga y electrolitos, etcétera, etcétera. Justamente porque el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente que tiene casi déficits nutricionales, déficit de hierro, tiene déficit de vitamina B12, tiene déficit de ácido fólico, ¿ya? Y entonces su déficit es anemia megaloblástica, nada más, ¿no? ¿Quiénes más tendrán déficit de ácido fólico? ¿Pacientes con cáncer tendrán o no? También, pacientes con cáncer también tienen déficit de ácido fólico, de hierro, de vitamina B12, etcétera, etcétera. Miren, el metotrexate es un fármaco que produce también déficit de ácido fólico, ¿ya? Y se usa bastante cuando se toma metotrexate, se tiene que dosar también ácido fólico. ¿Ya? Nada más.
La vitamina B12, miren, ¿dónde se absorbe? ¿Se acuerdan? Ya, ilio, ya, está bien. ¿Pero qué parte? Ilios de, casi en la unión de la válvula ileocecal. Miren, aquí está la vitamina B12. Ahí está, la vitamina B12, ¿cómo está? Miren, no se absorbe en el estómago, ¿no? No se absorbe en el estómago. ¿Dónde se absorbe? Pasa el duodeno, ¿no? Y se absorbe en el hilo término. Pero no se absorbe solito, ¿a qué se une? Y eso también es pregunta de examen. A este gráfico, ¿no? Se une al verdecito. Al famoso, no, al verdecito, no, al factor, ahí está el moradito, ¿no? Al factor intrínseco o de Castlé. ¿Quién lo produce el factor intrínseco de Castlé? Las células parietales, ¿no? Oxínticas, ¿no? Del estómago. ¿Por qué hace eso? Dice que fisiopatológicamente no se puede absorber vitamina B12 solito. Tienes que engañar al cuerpo para absorberse. O sea, ¿y cómo engaña? Uniéndose al factor intrínseco de Castlé para poder absorberse en el ilio terminal. Se absorbe. ¿Ya? Ahora, viendo el gráfico, ¿qué pasa si yo le saco todo esto al paciente? Todo esto. Gastrotomía total. Ya no voy a producir factor intrínseco, por tanto ya no sé absorber vitamina B12. Entonces, pacientes, ¿quiénes tendrán déficit de vitamina B12? Pacientes con gastrectomías totales, con cirugías, por esos pacientes con cáncer, pero que se someten a cirugías radicales de gastro y ayuno, anastomosis, de Rux, pacientes que les hacen igual, si te tocan el ilio, te hacen el ilio, te tocan el ilio terminal, también ya no absorbes vitamina B12. Cirugías bariátricas, ya ve, o sea, si tienes la mala suerte que te toquen justo la zona que produce el factor intrínseco, ya fuiste, porque si las cirugías bariátricas, esas de banda gástrica, hacen una banda acá, ¿no? Así, ¿no? Ahí, ¿no? Como un cierre y todo esto. A veces anulan la producción del ácido clorhídrico también, los tienen que dosar, o sea, tienes que de por vida consumir otros vitaminas, ¿no? Entonces, hay varios pacientes que su déficit que produce anemia perniciosa, ¿no? Que es también un tipo de anemia megaloblástica, anemia perniciosa, ¿ya? Miren, ¿quiénes tienen este déficit? Miren, por ejemplo, miren, ¿qué fármacos inhiben la producción de ácido, del factor intrínseco de Castlé? O sea, inhiben a las células parietales, los inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Con el uso crónico de inhibidores de bomba de protones podrías alterar la producción de factor intrínseco, por tanto déficit de vitamina B12. Gastritis atrófica, por supuesto, pues gastritis atrófica, ¿qué cosa es? Es una gastritis autoinmune que ataca a las células parietales, entonces ya no produces factor intrínseco. La metformina también contribuye con el uso prolongado, pero no tanto, o sea, no es tanto, ¿no? Pero sí también podría disminuir, ¿no? Hay gente que pues toma omeprazol y inhibidores de bomba de protones años. Y en algunos podría haber un déficit de vitamina B12, o sea, podría haber alteración de los polos IBPs y la metformina de las células parietales bucínicas, ¿no? Por eso es que también, cuando hay mucho tiempo ya tomando esos fármacos, se tiene que dosar esas vitaminas, ¿ya? Por lo otro, pacientes vegetarianos o veganos, déficit de vitamina B12, ¿ya? Síndromes de mala absorción, ¿habrá déficit de vitamina B12? También, los celíacos, enfermedad celíaca, síndrome de mala absorción, etcétera, etcétera. Ahí está, su dosis de 100 a 400 microgramos por día, y en intramuscular una vez por semana o una vez por mes. ¿Cómo se llama su otro nombre, la vitamina B12? Hidroxicobalamina, o sea, no cobalamina. Ya está. Ahí está.
con eso terminamos. Ay, no, la lista, ¿no?